Y atención porque lo anunciado desde el Ministerio de Transporte es que pasajeros y pasajeras de transporte público tendrán la posibilidad de renunciar a los subsidios, una medida que sobre todo visibiliza el impacto que podría tener una política de eliminación de subsidios. Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Que sí, feliz. Efectivamente, un poco demostrar este tema de que ¿para qué sirven los subsidios? ¿Cuál es la necesidad de los subsidios? Bueno, en el área metropolitana de Buenos Aires los subsidios significan mucho en las tarifas. El impacto sería más fuerte sin duda en el AMBA. lo vamos a ver. Sí. Entonces, bueno, ya que varios cuestionan los subsidios, la existencia de los subsidios, la mejor manera de hacer libertad con la economía es que cada uno decida si quiere o no quiere tener subsidios. Esto es lo que ha propuesto de una forma muy original el Ministerio de Transporte. Vamos a compartir las palabras del Ministro de Transporte de la Nación, justamente Diego Zuliano, y nos quedamos después con los detalles de este anuncio. Era hoy anunciar una resolución referida a la opción que tiene cada usuario de elegir subsidio o no subsidio en materia de transporte urbano, de pasajeros, tanto ferroviario como también en el transporte urbano automotor. La resolución que ha dictado en este caso el Ministerio de Transporte es la posibilidad de que el usuario del transporte urbano de pasajeros o de trenes pueda optar por pagar la tarifa con el subsidio que nosotros venimos desarrollando hace ya muchos años, o bien sin subsidio, como se plantea en algunos lugares del debate público hoy en día. Es decir, es una manera de esclarecer, diría yo, de sincerar y de que lo que se está hoy discutiendo en el ámbito público también se conozca respecto del impacto que provoca. Nosotros ratificamos nuestra política de compensación al transporte en general, porque nos parece que esto tiene que ver con la rentabilidad social del transporte, tiene que ver con que el transporte en el mundo entero tiene un importante aporte de subsidio, pero como hoy en la Argentina y en esta semana se está discutiendo precisamente algunas opciones de La Libertad Avanza o incluso de la misma candidata de Cambiemos respecto de eliminar los subsidios al transporte, como ya por ejemplo en la gestión 2015-2019 sucedió con el interior del país, nos parece muy importante que se esclarezca y que la sociedad conozca. Mientras tanto, para que todos estemos tranquilos, el subsidio al transporte es universal en la Argentina y solamente quien opte por no recibir subsidio deberá hacer la tramitación en ese sentido. La tarifa sin subsidio en materia de micros es de 700 pesos. Ese es el costo estructural operativo del sistema. Así como en el sistema ferroviario, lo hemos hablado con el presidente de trenes, la tarifa estructural de todo el sistema, en infraestructura, en operación, es 1.100 pesos. Preguntaba esto porque es mucha la diferencia respecto de lo que hoy se paga con subsidio. Es mucha la diferencia y esta diferencia tiene que ver con esto que denominamos la rentabilidad social del transporte. Es decir, esto que parece que es una inversión muy alta del Estado, en realidad termina derramando en salario indirecto, en que los empresarios también tienen la oportunidad de que sus trabajadores se transporten de la manera más económica posible. Entendido muy claro, pero en principio repasar algo que es muy importante que se entienda, y bien, nadie va a perder el subsidio, solamente aquellos que crean que pueden pagarlo de su bolsillo, que no quieren recibir subsidio y que tendrán que hacer un trámite para dejar de percibirlo. Exactamente, un trámite muy sencillo para hacer para quienes quieran, opten por eso, la renuncia voluntaria a los subsidios del transporte. ¿Qué será necesario? Acá lo estamos compartiendo. Primero tener la tarjeta SUBE y registrada a su propio nombre. Claro. Después llenar un formulario web, esto es en el sitio argentina.gov.ar/sube. Esto estará disponible desde el 20 de octubre. Y para mantener el subsidio no será necesario hacer ningún trámite. Es decir, no haces nada, mantenés el subsidio. No hay ningún cambio en cuanto a la situación actual que estás viviendo. Es decir, esto lleva a la idea de que cada uno pueda, por ejemplo, optar por las tarifas entre las que paga ahora con subsidio y las que debería pagar si dice, yo no recibo subsidio, yo necesito los subsidios. Bueno, atención, porque esto es lo que ocurriría, ¿sí? Claro. Digamos, frente a un cambio de políticas de Estado, alguien decidiera eliminar los subsidios. Esto le saldría a un laburante
trasladarse a diario. Sin optar por ello. Si se eliminan. Sin optar por ello, claro. Claro. Esto sería obligatorio si cambia la política. Renuncia voluntaria al subsidio de transporte. ¿Qué pasa con los trenes? Hoy en ambas se paga tarifas entre 11 pesos la más barata, 52 pesos la más cara. El transporte interurbano en el AMBA. El Sí. precio sin subsidio, 655 la más baja, 1.100 pesos la más alta. Esa es la diferencia que tiene el Claro. subsidio. Claro. Más de 20 veces en el caso de la... Estos precios, aparte en el transporte público, hay que decirlo, solo en el AMBA, porque en el resto del país, en las provincias, lamentablemente, el costo de los boletos ha ido incrementándose mucho. Se ha incrementado mucho, más allá de que alguna parte del subsidio tienen, pero están en un punto intermedio entre estos valores. Veamos en colectivos qué pasa. Hoy la tarifa en colectivo está entre 50 y 70 pesos y sin subsidio sería a un mínimo de 435, un máximo de 700 pesos. Estamos Claro. hablando del transporte diario que necesita un trabajador, Sí. muchas veces necesita los dos, es decir, hacer trenes y colectivo todos los días. Imagínate lo que significa esto en el bolsillo de un trabajador, el impacto que Claro. tendría. Una forma de mostrarlo, lo que hizo el Ministerio de Transporte. Esto es lo que sucedería. ¿Prefiere esto? Individualmente tome esa decisión. No perjudique al resto con una decisión que, si fuera política, no dejaría a nadie sin afectar, no le permitiría optar. Bueno, hoy, a partir del 20 de octubre, va a ser una opción. Bien, gracias. Rulo. De nada.